Hoy estamos aquí, hermanos, para celebrar el compromiso y confirmar el compromiso que nuestros hermanos ya hicieron ante la sociedad. Pero hoy, delante de Dios y en medio de su pueblo, que es la Iglesia, hoy vamos a darle gracias y vamos a ser testigos del compromiso que existe entre nuestro hermano Filiberto y nuestra hermana Elizabeth. Nosotros no vamos a casarlos, porque la Biblia deja muy en claro que lo que Dios unió no es la autoridad de la Iglesia ni la autoridad pastoral la que puede unir a estos dos hermanos. Es Dios quien ya lo hizo por la disposición que ellos tenían de dejar a su padre y a su madre y convertirse en una sola carne. Pero este compromiso lo vamos a celebrar a través de una ceremonia de símbolos. Voy a leerles un pasaje, hermanos, y les pido a los padrinos que se estén preparando. Marcos, capítulo 10. Versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, en el diseño original, dice el texto, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Todos juntos? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y bueno, para esta ceremonia, hermanos, vamos a confirmar este compromiso. Vamos a ser testigos de esta unión a través de un primer símbolo, que es el símbolo de los anillos. Le voy a pedir a alguien, por favor, que le pase el micrófono a nuestros hermanos. Si me apoya, por favor, algún varón. No, pero para que escuchen los demás, por favor. Los anillos no tienen realmente ningún valor más que el simbolizar el compromiso que ellos han hecho y que hoy van a confirmar delante de Dios y delante de la Iglesia. Le voy a pedir a los padrinos, por favor, de los anillos, que pasen y le hagan entrega de los anillos. ¿Ya están aquí? Ah, ok. Se nos adelantaron un poquito. Está bien. Y le vamos a preguntar a Filiberto, delante de toda la Iglesia, delante de su familia, sus amigos, y lo más importante, delante de Dios. Filiberto, ¿te comprometes delante de Dios y de su Iglesia a amar a Elizabeth en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte los separe? Sí, me comprometo. Y como símbolo de nuestro amor, te pongo este anillo y prometo serte fiel hasta la muerte. Amén. Si así lo haces, Filiberto, el Señor te va a recompensar. Pero si no lo haces así, Filiberto, el Señor te lo va a demandar en la resurrección de los muertos
en el día del juicio. Hermana Elizabeth, de la misma manera te pregunto, delante de Dios y delante de la Iglesia, ¿te comprometes delante del Señor y delante de su pueblo como testigo a amar a Filiberto en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Me comprometo a amarte y respetarte hasta los últimos días de nuestras vidas. Amén. Si así lo haces, hermana, el Señor te recompensará. Pero si no lo haces así y tomas a la ligera este compromiso, el Señor te lo demandará en el día del juicio. Con estos anillos, entonces, estamos siendo testigos del compromiso de nuestros hermanos delante de Dios y delante de la Iglesia. Sin embargo, en la Biblia hay un pasaje que nos habla del amor de Dios y de la garantía que Dios le ha dado a aquellos con los cuales Dios ha hecho un compromiso de amor. Todos aquí sabemos que la salvación que tenemos por Cristo es una relación viva con el Dios verdadero y con el Hijo de Dios. Y esa relación a la que llamamos salvación, la cual llegará a su consumación hasta que el Señor también redima nuestros cuerpos y nos dé una naturaleza semejante a la suya en su resurrección. Todo eso está garantizado, y está garantizado por una prenda de garantía que Dios nos dejó en el momento en el cual Él nos ha redimido. Efesios 1, lo voy a leer, nos dice así el verso 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la prenda de garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Dios es fiel. Dios nos ha justificado, Dios nos está santificando y Dios nos va a glorificar. ¿Y qué garantía tenemos de ello? Bueno, que Dios, entre tanto que estamos en esta vida, nos ha dejado una prenda. Y esa prenda de garantía, que es una metáfora, es una alusión a la persona de Dios en el Espíritu Santo que reside en aquellos que han creído en Jesucristo. De la misma manera, estas arras, las cuales ahorita vamos a mencionar, serán un signo de garantía del compromiso, la administración, el cuidado y la protección que debe existir en este matrimonio. Le voy a pedir por favor a los padrinos de las arras que pasen y le den a Filiberto las arras. Hermano, te voy a pasar el micrófono, pero hablas fuerte, ¿sale? Repite lo que yo te diga. Pégaselo bien. Con estas arras, hermanos, nuestro hermano Filiberto se compromete a administrar, cuidar y proteger a Elizabeth como el Señor se lo manda. Escuchemos la promesa de nuestro hermano Filiberto. Elizabeth, delante de Dios y de su iglesia, te entrego estas arras como símbolo de mi compromiso para proveer todo lo necesario para nuestro matrimonio, tanto en lo material como en lo espiritual. Entrégale, hermano, las moneditas. Dáselas, hermano. ¿Ya? Okay. Bueno, lo volvemos a repetir. Si así lo hace nuestro hermano, si así lo haces, Filiberto, el Señor te va a recompensar porque el Señor es justo y fiel. Pero si eres negligente, hermano, el Señor te lo va a demandar en el tribunal de Cristo.
Ahora usted, hermana. Filiberto, Filiberto, delante de Dios delante de Dios y de su iglesia, y de su iglesia, recibo estas arras recibo estas arras como símbolo como símbolo de mi compromiso de mi compromiso para administrar para administrar los bienes de nuestro matrimonio, los bienes de nuestro matrimonio, tanto materiales tanto materiales como espirituales. como espirituales. Si así lo haces, hermana, te repito, el Señor te va a recompensar. Y si no lo haces, el Señor te lo va a demandar en el tribunal de Cristo, en el cual todos tendremos que comparecer y dar cuenta de nuestras obras entre tanto que estábamos en este cuerpo. Dios le ha entregado a nuestros hermanos bienes materiales, seguramente, y Dios les seguirá entregando bienes materiales. Pero Dios también les ha entregado bienes espirituales, una iglesia, una familia, hijos, su palabra, y también tienen que administrar, hermanos, y tienen que proveer lo necesario para el desarrollo integral de su matrimonio. Sin embargo, hay un elemento, un símbolo, que es el más importante probablemente de toda la ceremonia, y es la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios y útil para instruirnos, corregirnos, enseñarnos, refutarnos, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean maduros, estén completos, entrenados para toda buena obra. En su matrimonio, Filiberto, Elizabeth, van a tener dificultades en las diferentes áreas de la vida humana. Y ustedes pueden acudir a los pastores de la iglesia, ustedes pueden acudir a los hermanos de la congregación, ustedes pueden acudir a su familia, amigos, y eso está bien. Pero no deben olvidar algo: el único consejo que tiene peso, el único consejo que será de beneficio para su matrimonio, es el consejo de Dios. Hubo un joven llamado Salomón que, ante la gran responsabilidad que se le venía encima, lo único que rogó de parte de Dios fue su consejo y sabiduría. Y Salomón prosperó. Y Salomón fue el hombre más próspero de la época de los reyes. Salomón tuvo un hijo también llamado Roboam, que le pidió consejo a los ancianos, que le pidió consejo a los jóvenes. Pero el error de Roboam, ¿cuál fue? Nunca le pidió consejo a Dios. Hermanos, ustedes tienen la palabra de Dios, y le voy a pedir a los padrinos de Biblia que pasen, por favor. Gracias, hermano. Y esta Biblia no solamente es un símbolo, hermanos. Esta Biblia es la palabra de Dios que Filiberto debe utilizar para instruir a su esposa, a sus hijos, que Filiberto y Eli tienen que usar para tomar decisiones determinantes en su matrimonio. Nunca olviden eso, hermanos. Los cielos y la tierra pasarán, pero Jesús dijo: mis palabras no pasarán. Por tanto, todo aquel que oye mis palabras, dijo Jesús, y las guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Podrán venir vientos, lluvias, tempestades, pero como esa persona está fundada sobre la roca, esa casa pudo permanecer, esa persona permanece, el matrimonio también. Pero cualquiera que escucha mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la tempestad y fue grande su ruina. También le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, así como ustedes, hermanos, que han creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y también la palabra de Dios nos dice: no piensen más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno de los dos se envanezcan los unos contra los otros.
La palabra de Dios, Filiberto, hermana Elizabeth, es la clave para el éxito de su matrimonio. No hay más. Por encima de la iglesia, por encima de la familia, por encima del ministro religioso, la palabra de Cristo debe ser su consejo y su directriz. Sin embargo, hermanos, estudiar, aprender y aplicar la Biblia se puede convertir en algo superficial si no tenemos una relación constante con Dios. La Biblia nos insta, y en este caso también a nuestros hermanos, a que perseveren en la oración. Ellos deben orar sin cesar, porque a pesar de que tengan el consejo de Dios, y a pesar de que tengan la disposición para obedecer a Dios, hermanos, van a tener situaciones en las cuales solo Dios puede intervenir con sus milagros, con sus maravillas. Van a tener dificultades en su matrimonio, seguramente, dificultades con sus hijos, con la economía, con la salud. Y aparte de las Escrituras, hermanos, ustedes necesitan constantemente depender de Dios en la oración. Jesucristo nos dio ejemplo y nos dijo que debíamos orar constantemente, orar al Padre rogando por su voluntad. Y por eso el siguiente símbolo, los cojines. Le voy a pedir a los padrinos de cojines que pasen. Los vamos a utilizar como signo del compromiso que ellos tendrán para rogar a Dios constantemente por su matrimonio. Le voy a pedir a mis hermanos que se arrodillen, por favor, para orar al Señor. Y todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por ellos y por su hermoso matrimonio. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios de amor y de una gran misericordia, Señor, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no proviene de nosotros, Señor, es tu regalo eterno. Pero también tu palabra nos dice que no estemos equivocados, que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden de ti, Señor. Hoy te rogamos por Filiberto, por Elizabeth, por este hermoso matrimonio, para que ellos, Señor, como hoy lo están testificando, puedan depender constantemente de ti en sus decisiones, en sus dificultades, en el sufrimiento que les pueda dar este mundo pasajero. Te rogamos, Padre, por favor, que tú tengas misericordia de tus criaturas, de tus hijos, y te rogamos que bendigas esta unión, de la cual hoy somos testigos en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. ¿Se pueden mirar de frente? El día de hoy, delante de Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu que reside en aquellos que han creído en el Evangelio, y también delante del pueblo de Dios que es la iglesia que Cristo ganó con su sangre, hoy, hermanos, les reconocemos y somos testigos del compromiso matrimonial de amor que han hecho delante de todos nosotros, recordando las palabras de Jesús, que son las palabras que nunca pasarán. Lo que Dios unió, hermanos, no lo separe el hombre. Hermano, puedes besar a tu esposa. Tomen su lugar, por favor. En este momento vamos a utilizar esa Biblia que nuestros amados hermanos les han regalado. Vamos a pasar al tiempo de la reflexión de la palabra de Dios. Pero le vamos a pedir a los niños, por favor, que pasen con sus maestras de 3 a 8 años. Sin correr, por favor. Sin correr.
Como lo hemos dicho, lo más importante para el éxito matrimonial, hermanos, es el consejo de Dios. Es la dependencia a Dios en su palabra. Y tenemos un mensaje especial, no solamente para nuestros hermanos, sino para todos aquellos que viven el matrimonio o anhelan vivir en matrimonio. Es un mensaje, hermanos, que tiene que ver con la restauración. Porque todos hemos tenido dificultades matrimoniales, ¿sí o no? Y todos pasaremos por dificultades matrimoniales. Nuestros hermanos, nosotros, hemos sido testigos de cuestiones que se tornan en conflicto en el ámbito matrimonial. Y por eso necesitamos recordar en la palabra de Dios cuál es la perspectiva de Dios con respecto a la restauración. Pero le vamos a dar un enfoque. Hoy vamos a hablar de la restauración matrimonial en la perspectiva de Dios. Me temo que hoy tenemos muchos matrimonios congregados, no solo nuestros hermanos. Y tal vez su matrimonio está pasando por dificultades. Probablemente usted viene de un contexto en el cual ha batallado mucho con su pareja en el matrimonio. Y hoy queremos darle un mensaje de restauración para que usted entienda en la palabra cuál es la clave para restaurar y avanzar en el área matrimonial. Pero este mensaje no solamente aborda el área matrimonial, sino cualquier área que requiera de restauración. En Isaías capítulo 1, por favor, del versículo 1 al versículo 20, tenemos una porción bíblica muy importante. El profeta Isaías es el profeta más importante, probablemente, de todo el Antiguo Testamento. Isaías escribió este documento aproximadamente 750 años antes de Jesús de Nazaret. Pero el profeta Isaías vivió en una época en donde el pueblo estaba viviendo de manera religiosa, con mucha exterioridad, rito, ceremonia, pero no había un contenido en el corazón del pueblo de Israel. El capítulo 1, versículo 1 inicia diciendo: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y el profeta inicia su mensaje con lo siguiente en el verso 2: oíd cielos y escucha tú tierra. Isaías convoca a la creación como testigos de lo que él le va a decir al pueblo que se ha descarriado, como muchos de nosotros nos hemos descarriado en nuestra relación matrimonial. Y le dice el profeta al pueblo: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pregunto, ¿así éramos nosotros? Muchos de los matrimonios aquí representados no vienen de un contexto de rebeldía delante de Dios. Y no estamos para juzgar, estamos para brindarles la ayuda de parte de Dios. Dice el verso 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Muchos de los matrimonios que estamos aquí habíamos fracasado, habíamos lastimado y estábamos dañados porque no teníamos conocimiento de Dios, como el pueblo de Israel no tenía conocimiento de Dios. Verso 4. Isaías es fuerte con el pueblo y les dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pregunto yo, cuando el ser humano vive sin Dios, cuando el matrimonio se despega de Dios, ¿puede prosperar? Definitivamente no. ¿Puede avanzar? Claro que no. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer.
¿Cuál es el resultado de una vida, de un matrimonio, de un individuo que ha desechado a Dios por completo? Dolor, enfermedad, tristeza, sufrimiento, aflicción. Y es lo que queremos evitar. Es lo que queremos evitar a nuestros hermanos y a cada uno de los que estamos aquí. Sin embargo, en el verso 5, el profeta les habla de lo que ellos están sufriendo por haber dejado al Señor. Dice el 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Aquí Isaías hace una descripción del pueblo a través de la metáfora de un ser humano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Todo el pueblo hebreo es como un hombre enfermo, golpeado, lastimado, lleno de lepra, de llagas. No ha encontrado la salud ni la sanidad. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Y el matrimonio puede llegar a fracasar por la dureza de corazón y por separarse de los principios de Dios. Verso 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Y cómo queda Jerusalén? Queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como una ciudad asolada. Cuando una vida, cuando un matrimonio se aleja de Dios, no puede prosperar en ningún sentido. Aún los aspectos más básicos como la economía, la salud, se tornan en algo nocivo para la salud matrimonial. Así como Israel y Jerusalén no tenían prosperidad ni salud. Todo lo que hacían les salía mal. Dice el verso 9: si no fuera por Dios, si no fuera por Jehová de los ejércitos, que Él nunca nos ha dejado, dice el texto, ya que nos dejó un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Muchos matrimonios, aunque están viviendo muy mal, siguen vigentes por una sola razón: por la gran misericordia de Dios. Ahora quiero que notemos algo. Muchas veces cuando el matrimonio está mal, queremos resolver la cuestión matrimonial con cuestiones mágicas o fetichistas. A veces los matrimonios que vienen de un contexto sin Dios y que tienen muchos problemas llegan a la conclusión de: vamos a casarnos porque como estamos en unión libre y como no hemos ido ante la sociedad o ante la iglesia, Dios no puede bendecir ni prosperar nuestro matrimonio. Nos queremos casar porque entonces así Dios nos va a bendecir. Pregunto yo, ¿eso es correcto? ¿Realmente la ceremonia civil puede resolver un matrimonio? Definitivamente no. Ese es simplemente un aspecto superficial, que es importante hacerlo, sí, pero eso no resuelve nada. Vean el verso 10, hermanos. Dios le dice a Israel: príncipes de Sodoma. Sodoma ya no existía, pero les llama príncipes de Sodoma porque eran personas depravadas los israelitas. Oíd palabra del Señor y escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice el verso 11: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pregunto yo, ¿esto que hacían los israelitas, Dios lo había ordenado, sí o no? Claro que sí. Eso viene en la ley de Moisés. Pero ¿cuál es el gran problema de los israelitas? Que ellos quieren resolver su problema existencial, su falta de prosperidad, su falta de salud con ritos, ceremonias y cuestiones superficiales. La ceremonia que tuvimos hoy fue muy bonita, pero eso, hermanos, no puede prosperar el matrimonio. Dios quiere darles un consejo más allá de la ceremonia. Hoy nos vamos a gozar y vamos a disfrutar, pero más allá de todo lo que hagamos hoy, solo Dios nos puede ayudar a prosperar y a restaurar nuestras vidas. Verso 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Les dijo el Señor al pueblo:
No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, ya no lo soporto, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. La exterioridad, el congregarse, cosas que son legítimas, pero que no resuelven la causa principal de nuestros problemas. Dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, que es una manera de decirle, Señor, ayúdame, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, los israelitas eran asesinos. Bueno, el consejo. Probablemente el matrimonio se torne en cuestiones difíciles, en cuestiones de dolor, sufrimiento. Pero Dios no quiere eso. Todo lo que acabamos de leer es desagradable. ¿Y por qué? Si estamos en un momento de bendición, de gozo. Bueno, porque queremos ser realistas y queremos dar un consejo para nuestros hermanos y para todos los que estamos congregados. ¿Cuál es el consejo de Dios para la restauración matrimonial? ¿Cuáles son los principios que un ser humano debe seguir? ¿Cuáles son los principios que nuestros hermanos deben seguir para que su matrimonio tenga éxito? Leamos, por favor, verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Todos juntos? Dejad de hacer lo malo. Número 1. El consejo de Dios, hermanos, para su matrimonio y para todos nosotros es, si quieren restauración, si quieren prosperidad, si quieren bendición, el profeta que dijo, dejen de hacer lo malo. Hay cosas que están mal en nuestra vida. Hay cosas que venimos haciendo mal tiempo atrás. Y el profeta nos aconseja, dejen de hacer lo malo. Hay cosas que deben dejar de practicar. Hay actitudes, acciones y decisiones que deben dejar de hacer. Dejen de hacer lo malo. A Dios no le interesa el que nos estemos congregando constantemente si siempre estamos haciendo lo malo. Dios quiere que nos congreguemos, pero que hagamos el bien. Dios quiere que el pueblo judío le siga sacrificando, que le siga rindiendo culto como lo mandó Moisés, pero Dios quiere más que el pueblo deje de hacer lo malo. Dios aborrece la exterioridad. Dios desea que el pueblo deje de hacer lo que es incorrecto. Como dice más adelante el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, el primer consejo, dejemos de hacer lo malo. ¿Todos tenemos cosas malas, sí o no? Claro que sí. Y hay cosas que tenemos que dejar de hacer ya. Porque el matrimonio no va a prosperar de manera mágica. Dios no va a obrar de manera mística o milagrosa si nosotros no estamos dispuestos a dejar de hacer lo malo. Tanto los varones como las hermanas en el matrimonio hacen cosas malas, actitudes, pensamientos, acciones, y tenemos que dejar de hacer lo que es incorrecto. La segunda parte del consejo, hermanos, versículo 17, todos juntos. Aprended a hacer el bien. Dice el versículo después, buscad el juicio. Busquen lo que es justo, hermanos. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Obviamente es el consejo para el pueblo, pero para nuestros hermanos y para nosotros el consejo se resume en, número 2, aprender a hacer el bien. Dios dice, no basta con que dejes de hacer lo malo. Dios también dice, tienes que aprender a hacer el bien. Y quiero que noten algo. El texto no dice, hagan el bien. ¿Cómo dice? Aprendan a hacer el bien. La ceremonia del pueblo judío, su culto, sus sacrificios, todo lo que ellos hacían no tenía ningún valor. ¿Por qué? No porque eso no lo hubiese mandado Dios, sino porque el pueblo no había dejado de hacer lo malo y no estaba interesado en aprender a hacer el bien. Dios sabe que no podemos hacer el bien. Dios sabe que hacer el bien es una carga pesada para el ser humano. Es más, hacer el bien para el hombre sin Dios es imposible.
Pero por eso el texto dice, aprendan. Por eso tenemos la palabra de Dios, hermanos. Por eso tenemos a Jesús de Nazaret, quien nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A este fenómeno, hermanos, se le conoce como el fenómeno de la conversión. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. No podemos hacer el bien si no aprendemos, si no estudiamos, si no meditamos, si no memorizamos, si no nos comprometemos con la palabra de Dios. Muchos matrimonios fracasan constantemente porque el varón no lee, porque el varón no estudia, porque el varón no está dispuesto a reflexionar en Dios, lleva un cristianismo superficial. Y no debemos hacerlo, hermanos. Cuando Dios le daba el maná al pueblo, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo les duraba ese maná? Solamente unas horas. ¿Y todos los días tenían que recoger el pan o no? ¿Y si lo guardaban y querían vivir del pan anterior, se podía? No. Pero existen hermanos, líderes de familia, que de lo que aprendieron hace 10 años quieren seguir viviendo espiritualmente, y Dios quiere que todos los días comamos el pan de vida que es la palabra de Cristo. El matrimonio no va a prosperar porque el pastor aconseje, porque los hermanos vayan a la casa, porque den un discipulado. El varón y la hermana tienen que dedicarse a aprender lo que dice Dios, aprender a hacer el bien. Pablo dice lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, dejó de hacer lo malo. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer? Trabaje con sus manos, aprenda a hacer el bien, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Así que, hermanos, hoy, como regalo de parte de Dios, Dios les dice: Filiberto, Eli, dejen de hacer lo malo. Hay cosas que están mal, naturalmente, porque somos humanos. Pero dice Dios, desde hoy en adelante, aprendan a hacer el bien. Comprométanse con Dios, con su palabra. Aprendan de Jesús de Nazaret. Pero si solamente dejamos de hacer lo malo y aprendemos a hacer bien, lo que tenemos como producto es moralidad y ética. Y aunque la moralidad y la ética no son malas, no son suficientes para estar bien con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el consejo concluye, hermanos, versículo 18. Dice así: venid luego, dice el Señor. Después de que dejes de hacer lo malo y que estés dispuesto a aprender a hacer el bien, ¿qué dice el Señor? Ven, porque tenemos una cuenta pendiente. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Los creyentes, en nuestra relación con Dios, tenemos cuentas pendientes. Somos justificados, no estoy hablando de la salvación, pero nuestra comunión constante hemos fracasado y nuestro orgullo no nos permite acercarnos a Dios y pedirle perdón. Pero Dios les dice a los hermanos, Dios le dice a cada uno de nosotros: ven y vamos a ponernos a cuentas, vamos a sacar cálculos, porque algo tienes pendiente. Y hoy también le quiero decir a las personas que nos visitan: usted tiene algo pendiente con Dios. Dios lo creó a su imagen y semejanza, y usted, como cualquier ser humano como yo, usted se descarrió, vivió haciendo su propia voluntad, ignoró a Dios, el creador del universo, ignoró a aquel que le dio la salud, la vista, el habla. Hemos rechazado a Dios y tenemos una cuenta. Pero hoy, en este momento, lo más importante y el regalo de este culto de Dios para usted es una relación de amor y perdón. Dios quiere perdonarle. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo Jesús de Nazaret, quien vino para librarnos, llevando una vida sin pecado, muriendo en la cruz por nuestra maldad, y resucitó al tercer día de entre los muertos. Dios está interesado en usted, sea quien sea. Dios le quiere dar vida eterna y perdón por sus pecados. Pero Dios le hace una invitación: ven y vamos a ponernos a cuenta. Dice el verso 18: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tan mal esté tu matrimonio, no importa qué tan mal esté tu vida cristiana, no importa qué tan lejos vivas de Dios, aunque no lo conozcas, Dios dice: si vienes, yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar. Dejen de hacer lo malo,
aprendan a hacer el bien. Y número 3, el consejo de Dios es: pónganse a cuentas con Dios. Pónganse a cuentas con el Creador. Un matrimonio puede ir al civil, puede venir a la iglesia, celebrar una ceremonia, pero si Dios no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Dios quiere que nos pongamos a cuenta, no solamente nuestros hermanos, todos nosotros, y mayormente aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy el consejo de Dios es el único consejo que debemos tomar. Los resultados, para terminar, versículo 19. Usted tiene el derecho, porque Dios lo hizo con una voluntad consciente y libre, de rechazar o aceptar el consejo de Dios. Dios no está interesado en forzar a nadie. Dios nos creó a su imagen y semejanza y tenemos una voluntad consciente. Pero Dios dice en el verso 19: si quisiereis y oyereis. Hermanos, si ustedes escuchan el consejo de Dios, ¿qué dice el Señor? Comerán el bien de la tierra. O sea, en esta tierra, en este mundo, les va a ir bien. Van a prosperar, van a tener una vida agradable, bonita, si escuchan mi consejo, dice el Señor. Verso 20. Pero si no quieren y son rebeldes, porque también es una opción que tenemos, el texto dice: serán consumidos a espada. En otras palabras, les va a ir mal, y probablemente incluso llegando a los extremos de la muerte. Porque la Biblia dice que si obedecemos a Dios nos va a ir bien, pero la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, hermano, usted es tan tajante con lo que dice el texto? Bueno, termina el 20 diciendo: porque la boca del Señor lo ha dicho. Recordemos el consejo de Dios para la restauración. Número 1, dejemos de hacer lo malo. ¿Qué está haciendo usted hoy que está mal delante de Dios? Deje de hacerlo. Número 2, aprendamos a hacer el bien. No solamente haga el bien, no puede. Aprenda, acérquese a la palabra, acérquese a un maestro, acérquese al pueblo de Dios. Aprenda a hacer el bien. Sobre todo, aprenda de Jesús. Y número 3, ¿qué Dios nos aconseja? Pónganse a cuentas conmigo. Hagamos una oración, y en nuestra oración tratemos de ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, porque tú no quieres que suframos, Señor. Tú no deseas la muerte del pecador. A ti no te agrada que tu pueblo sufra, que los matrimonios estén fracturados. Tú eres un Dios bueno, amoroso, y quieres el bien para nosotros, Señor. Permítenos, por favor, a dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, y sobre todo, Señor, permite que cada uno de los aquí presentes se pongan a cuentas contigo. Sabemos que el culto que ofrecemos, Señor, no es bueno si no estamos a cuentas contigo. Bendice la vida de Filiberto, de nuestra hermana Elizabeth. Bendice este matrimonio, Señor. Tómalos en tus manos y que sean de mucha bendición para la sociedad, para tu iglesia y para la obra del reino. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.